Yanina Latorre se queja y dice que le están ensuciando el nombre, pero no es la primera vez que Yanina Latorre se ve vinculada a este tipo de organizaciones coercitivas. Les voy a mostrar un video de Yanina Latorre hace solo unos años, Y se abren, sí, ¿okay? Acá hay uno, que es Rocío, que tiene abajo, ponele que solamente tenga 4 amigas, te lo hago. Esto encima lo que tiene de bueno Nuskin es que pagan una vez por semana. La gente tiene todos los viernes, tipo la liquidez. Claro, vos mandás la factura y en 24 horas te la pagan, que hay empresas que te pagan a 60 días, 30. Cada vez que vende A y Rocío está arriba, ese A, ponele que gane 10 pesos de comisión, él no sabe cuánto gana. Vos sabés cuánto te toca a vos, ya hay un peso que va para Rocío, pero Nuskin divide eso, ¿no? Porque es que este ella esquema que vos me estás es una pirámide. Claro. No, a eso iba. no, es multinivel, que es diferente a pirámide. Pero el multinivel no es así. Multinivel no es así. Multinivel no es así. ¿Quién le da directo a Guirao? Multinivel es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Perdón, vamos a escuchar, a ver, cuando... ¿Recuerdan el capítulo de Office que Michael le lleva lo de las tarjetas telefónicas a sus compañeros y dice, no, les traigo el negocio de su vida para que ustedes crezcan? Y dice, no, vos invitás a uno, invitás a otro y hace una pirámide. Bueno, este es el mismo sketch. Phil me reclutó a mí y a otro tipo. Ahora hay 3 personas más por cada uno. Entre más personas involucradas, más personas son las que invierten y más dinero ganaremos. Esto no es una pirámide, ni siquiera es un proyecto per se, Multinivel es una idiotez. Ellos quieren decir que no, que la distribución es en el mismo escalón, pero es mentira también. Lo multinivel o multired en realidad es una manera distinta de llamarle a los fraudes piramidales, ¿no? Donde el dinero va hacia arriba y la persona que capta más víctimas es la que más gana. Por lo general estos fraudes consisten en sobreevaluar o vender productos milagrosos para captar víctimas vulnerables y estafarlas. La idea es que te venden una doctrina donde vos podés ser tu propio jefe, donde la libertad económica, que el sistema no te quiere ver crecer. Te dicen que tu familia es el enemigo muchas veces, que te están aconsejando mal, que incluso tu jefe te odia, que las empresas son malas y que vos podés ser mucho más por tu propia cuenta. Incluso le llegan a decir a la gente que jubilarse está mal, que dentro de este tipo de actividades generan tanta, pero tanta riqueza que nadie les hace falta jubilarse, porque claro, todos terminan siendo millonarios, según ellos. La realidad es que lo que hacen es generar pobreza porque engañan a la gente, venden productos inservibles o algún producto que sirve, pero está sobrevaluado, pero muchísimo, y ese dinero va hacia arriba, ¿no? Las víctimas que están en el último escalón terminan perdiendo siempre, porque claramente este tipo de sistemas no es sostenible a lo largo del tiempo y espacio, porque a medida que se van acabando las víctimas, que ya se va conociendo cada vez más el accionar y el proceso y el camuflaje que utilizan, menos víctimas pueden ser captadas o ya no queda nadie para captar, sinceramente. Cada vez son menos las víctimas que captan porque ya se conoce el camuflaje, ya se hace un boca en boca donde se dice, ya, esto, las maquinitas, los yuyitos, las cremitas, es más difícil de captar víctimas. Por eso tienen que ir cambiando el camuflaje, ¿no? El telar de la abundancia, el avioncito, las cremitas, las maquinitas, las criptomonedas, pero siempre las técnicas utilizadas son la misma. Captar víctimas vulnerables vendiéndole unas doctrinas mágicas que no sirven para nada, vendiéndole una cajita de herramientas que a lo largo de la vida no sirve para nada. Vamos a pensar bien de esta gente. Supongamos que son ignorantes, que es gente que lo hace por desconocimiento. Que son victimarios por desconocimiento. Porque a través de un programa de televisión que llega a millones de personas, están operando, y hablo de operar porque todos saben que los medios son formadores de opinión. Están operando a favor de alguien. En esto que acabamos de ver, Yanina Latorre estaba operando a favor de una empresa multinacional que es una organización, para mí, es una organización
por lo menos en ese entonces, tenía un esquema coercitivo donde se dedicaban a captar víctimas vulnerables y utilizaban justamente a influencers famosos, a la televisión. De hecho, Ángel de Brito está vinculado de hace tiempo a esto. La productora Mandarina, que es la misma productora que llevó adelante 2 programas totalmente calumniosos, difamadores e injuriosos hacia mi persona para defender a una gurú, una chanta, justamente en mi denuncia penal contra Generación Zoe y otros, los he nombrado y los he presentado en la denuncia, porque claramente si hay alguien que recibe dinero para captar víctimas, es parte de la organización. Claramente. ¿Qué rol lleva adelante los medios de comunicación? No en general, sino estas productoras fantasmas que viven de dinero sucio. Porque, por ejemplo, cuando fue lo de Generación Zoe, ya se sabía que era una organización criminal. Denunciada ante la justicia. Le escribí públicamente, hice publicaciones, hice videos, y ellos, a sabiendas que esto era una organización coercitiva, criminal, internacional, siguieron vendiendo el espacio, siguieron ayudándolos a captar víctimas y a sacarles todo su dinero. Parte de todo ese dinero que le han sacado a las víctimas ha ido para ellos. Considero que hay una asociación ilícita. Para que se lleve adelante un crimen de estas características, primero, hay organismos del Estado que están vinculados, que son los organismos de control, que no han controlado. Después están los reclutadores, que son parte fundamental en la cadena. Los reclutadores y los que operan para lavar la imagen de estas organizaciones criminales. Sin estos dos que yo he mencionado, sería imposible que capten a tantas miles de víctimas masivamente. Considero que son responsables. Janina Latorre, como Mariana Fabiani, como otros conductores, como otras productoras y otros programas que venimos denunciando hace muchísimos años, y es por algo que yo he dejado de ir a la televisión argentina, intentan primero atacar a los denunciantes como lo han hecho conmigo en múltiples oportunidades. Hay intereses económicos de por medio. No es que lo hacen por ideología, porque consideran que yo estoy equivocado. Lo hacen porque están defendiendo a su organización criminal. Cuando vos te asociás a un criminal, sos parte. Nadie de estos delincuentes le han pedido disculpas a las víctimas de Generación Zoe. Ninguno de estos delincuentes le ha pedido disculpas a las víctimas del Dr. Mühlberger. Ninguno de estos delincuentes le han pedido disculpas a las víctimas del Nuestro Amor y de Claudio María Domínguez. Y así podría estar horas y horas diciendo todas las víctimas que hay de todos los delincuentes que son socios de ellos, porque se reparten el dinero. ¿Quieren iniciarme acciones legales? Vamos a la justicia, ¿eh? No tengo problema, yo estoy informando de lo que ustedes hacen. ¿Quieren denunciarme? Yo ya los enfrenté de frente a frente. Los enfrenté en las redes sociales. No voy a sus programas porque me parecen una mierda, que juegan a favor de delincuentes. ¿Les enoja que los exponga? Me importa muy poco. Yo defiendo los intereses de las víctimas. Ustedes para mí son unos delincuentes. Así cualquiera vive en countries, ¿eh? Así cualquiera sale en revistas mostrando los autos, en Punta del Este. Delinquiendo, todos tenemos plata, ¿eh? Agarrás dinero sucio y claro que vas a tener guita. Ese dinero que ustedes agarran y que reciben de las productoras es dinero sucio. Y lo saben. Si ustedes trabajan por una señal que tiene a Pare de Sufrir y reciben dinero de esa señal, claramente el dinero es parte de eso también. Yo entiendo, mucha gente dice, bueno, es lo único que tengo, es trabajo. Bueno, háganse cargo entonces de las críticas y de los delitos que llevan adelante en conjunto con organizaciones criminales. Y esto se está dando vuelta, ¿eh? Tanta lucha nuestra desde hace tantos años denunciando a famosos, influencers. Se les está acabando la impunidad. Se les está acabando la impunidad. Hay varios famosos que ya están en prisión. Cuando eran intocables, ¿eh? Janina Latorre estaría vinculada al caso de Libra con el principal imputado. Tiene conversaciones con Milei y la hermana de Milei aparentemente, donde le dicen, ¿y me van a pagar a mí? Le dice Milei. Porque habría un negocio millonario con más de 5 millones de dólares, donde también no es la primera vez que Milei lleva adelante este tipo de operatoria. Ya ha sido investigado otra denuncia al estilo Generación Zoe, donde promocionó el fraude con una criptomoneda. Y en esa también logró de alguna manera
diciendo que él no sabía, que eran estafadores, que eran criminales. Bueno, pudo salir de alguna manera impune de la causa. Yo ya lo puse, está en los videos anteriores. La verdad que no me interesa estar hablando de temas partidarios, políticos. Esto hablamos de delincuentes, hablamos de criminales. No me importa si son presidentes, si son ministros. Ya de por sí sabemos que el 80% de los políticos son criminales, delincuentes. Ya lo sabemos. El 80% son todos delincuentes. No me importa de qué partido sean, son toda una manga de mierda. Entonces, Milei no escapa a esa regla. Milei hace rato que está en este tipo de movidas. Y esto del caso de Libra no es la primera. Han estafado y han defraudado a personas en todo el mundo. Y hay países donde la justicia es mucho más seria que en Argentina. Que es menos manipulable, por un decir. Yanina Latorre destrozó a Fernanda Iglesias por meterla en el escándalo de Libra. Y dice, conmigo no. Yanina Latorre negó tener vínculos con la causa Libra y lanzó un duro descargo en sus redes sociales. Esto fue este fin de semana. Siempre, de una manera, se defienden diciendo que ellos tienen dinero, que están vacacionando en Punta del Este, tomando un café. Y es raro, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. ¿Con qué dinero llevan adelante esta gran vida? ¿Con dinero lícito? ¿Con dinero bien habido? Bueno, la justicia debería investigarlos, ¿no? Porque si reciben dinero de organizaciones criminales, como se aparenta y como se dice, claramente no es dinero limpio. Es lo mismo que es lo mismo que le pasó a Expert, ¿no? Expert, este político que andaba con narcos y recibió dinero de narcos y de un día para el otro lo borraron de un plumazo, ¿no? Era la figurita fuerte de Milei hasta que, chau, ¿quién se acuerda de este tipo? Del pelado. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, así se manejan en el poder. Hacen lo que quieren y cuando se conoce todo y ya no pueden zafarlo de ninguna manera, lo borran de un plumazo. Bueno, esta gente que anda rodeada de malandras, porque así como le llevan negocios lícitos, los que más pagan son los delincuentes. Y en los medios sucede esto, reciben mucho dinero de delincuentes y no se fijan de quién reciben dinero. Entonces terminan involucrados en causas judiciales porque les gusta la guita. Solo por eso, porque les gusta la guita y no tienen honestidad. No son personas éticas y honestas. Por eso les pasa lo que le pasa. Yanina Latorre cerró su fin de semana con un fuerte descargo en redes sociales. Luego de que su nombre apareciera vinculado al caso Libra, la criptoestafa promocionada en 2025 por Javier Milei y que tiene como imputado a Mauricio Novelli. Básicamente lo que se está acusando a Yanina Latorre es que estuvo vinculada a Novelli porque se encontraron chats en la causa judicial. La periodista Fernanda Iglesias señaló que en la investigación figura una charla entre Latorre y Novelli, donde se menciona a Milei y se acuerdan publicaciones en Instagram. Ante esto, Yanina Latorre reaccionó de inmediato en su cuenta de Instagram con placas negras y un mensaje contundente. Voy a aclarar un par de puntos, te están diciendo muchas pavadas. Y muestran una captura, detalles de fotos de grupo, esto de la investigación, esto, para que ustedes sepan, esto es de la causa judicial y es cuando se hacen las pericias forenses informáticas, queda todo, pero confirmado que esto es real. Entonces, no hay mentira acá. Hay una vinculación de Yanina Latorre con Novelli, esto no lo puede desmentir porque es real, y está el cuerpo, el chat, que ha tenido con Novelli. Entonces, ¿esto existió? Por supuesto. ¿Qué es lo que dice Yanina Latorre? Se trata de una conversación con el imputado Mauricio Novelli, bueno, esto lo dice Iglesias, donde ella le cuenta que habló con Milei y luego pautan unas publicaciones en Instagram. Bueno, ¿puede tener relación con el tema Libra? No, quizás que no tiene nada que ver. Quizás Novelli le pagaba para otro tipo de negocios. Ahora, sabiendo que Novelli es un delincuente, aparente delincuente, que está imputado en una causa bastante importante, yo revisaría qué negocios hizo con Yanina Latorre, si es que hizo negocios. Porque así como está metido en estos negocios criminales con Milei, le podría haber llevado otro negocio fraudulento para que promocione. La justicia tendría que revisar
todos los negocios que ha hecho Yanina Latorre con Novelli. Pero claro, en el curso de esta investigación no está siendo objeto de investigación el accionar de Yanina Latorre. Se está investigando solo el fraude Libra, el caso Libra. A menos que alguien acceda a esa información y diga, che, pero pará, acá ustedes tienen en una pericia forense informática, están demostrando que Yanina Latorre podría estar involucrada en otro tipo de fraude, estafa, o sea, el negocio que sea. Sí, se podría generar una causa paralela donde se investiguen los posibles crímenes realizados por Yanina Latorre junto a Novelli, pero que no tengan nada que ver con la causa Libra. Pero ahora, ¿quién lo va a hacer? Si aquí en este país los famosos son como intocables. Hay que ver. Por ahí no ha cometido ningún crimen Yanina Latorre. La verdad, yo no tengo acceso a la causa y a esa información. Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes que dan envidias de muchos. No me operen políticamente, porque con el próximo gobierno voy a hacer la misma que con el anterior. No hago política, pero opino como quiero. No valgo $3.000. También explicó que las pautas con Novelli fueron en 2023 y 2024, antes de que existiera el caso Libra. Me pagan por publicidad y tengo lista de espera para pautar en mis redes. No necesito dinero sucio de nadie. Ya vimos que incluso hace unos años defendió a capa y espada a otra organización que fue condenada. Newskin. La vimos. Habría que ver si Yanina Latorre, como otros influencers, otros famosos, aceptó dinero ilícito por promocionar o captar víctimas para otros fraudes o estafa. Ya vimos el tema de Newskin, hemos visto otros temas de otras organizaciones coercitivas como Generación Zoe. Hay que ver. Más adelante se mostró indignada. No farandulicen la corrupción. Cuando hace esto le quitan peso. Procuran desviar una investigación que debería ser seria. Y aclaró que no tiene relación con la política. Yo no soy política. No estoy en ninguna actividad política. Bueno, partidaria podría ser, porque política hacen todos política, ¿eh? Y más en los medios de comunicación. Defendiendo, diciendo a mí me gusta este gobierno. Bueno, eso es hacer, de alguna manera, es hacer política. No haces política partidaria, digamos. Soy mi propio producto y hago las publicidades que se me canten. Bueno, sí, publicidades sí. Ahora hay que ver qué publicitan, ¿no? Y eso molesta, no dependo de nadie. El descargo siguió con críticas. Amo la hazaña de los ignorantes. El vuelo programado para las 8, bueno. La verdad que no me interesa mucho de los inconvenientes de ricos, ¿eh? La verdad que la gente que tiene inconvenientes no es justamente esta que se pierde un vuelo a Punta del Este o llega tarde al aeropuerto. La verdad que me chupa un huevo. No me robaron nada, bueno, pues una valija. Cosas de gente de plata, ¿no? Que no son problemas, son idioteces. Pero vamos a escuchar, a ver. 2 horas tarde, no por culpa de la aerolínea, vamos a zafarla, había niebla, acá en Punta del Este estaba el aeropuerto cerrado, así que un vuelo que tenía que salir a las 8:30 salió. ¿Qué problema, che? Al pedo me levanté a las 5 de la mañana, estoy muerta, como si hubiera ido, no sé, a Miami, pero no. Qué complicado levantarse a las 5 de la mañana. De vuelo, estuve 800 horas en el aeropuerto. Cuando llegué al aeropuerto, ¿qué me pasó? Valija sin candado, me abrieron la valija, me la revolvieron. No me robaron nada, pero explícame. Me abrieron toda la valija, estaba todo hecho un bollo. Me abrieron los necesarios con mis skincare, los maquillajes, que ustedes saben que tengo un montón de cosas que traigo, soy exagerada. Me abrieron todo revuelto, me revolvieron toda la ropa, estaba todo hecho un bollo. Viste que la valija tiene como un compartimento con cierre, también me lo abrieron. No sé si a mucha más gente, pero a la chica que estaba al lado mío le pasó exactamente lo mismo. Valija sin candada, la abrimos, no. Se tuvo que levantar a las 5 de la mañana. ¡Uy, qué problema, Yanina! ¡Qué problema! Como todos los ciudadanos argentinos que podemos irnos el fin de semana a Punta del Este. ¡Qué problema! Pobre, su mansión en Punta del Este, hablando en contra de las aerolíneas argentinas, porque eso también es política, ¿no? Hablando de una gestión, hablar por episodio de una valija, que es un empleado, bueno, dándole palo a la gente de aerolíneas argentinas. Bueno, la verdad que es muy, muy, muy problemático. A mí lo que me revienta de esta gente es que siempre es como que está mostrando que tienen plata.
que tienen un montón de maquillaje, que tienen un montón de dinero, que cobran un montón de dinero en las publicidades. La verdad que me da repugnancia, sinceramente me da repugnancia. Me parece de mal gusto la gente que hace esto. Pero bueno, qué sé yo, hay gente que le cae bien a esta chica, a esta señora. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.